Bienvenidos a Patiperro sin maleta. Un podcast de historias reales, sin filtros y sin pasaje de vuelta. Aquí hablaremos de emigrar, de comenzar de cero, con solo una visa de 90 días en tu pasaporte. Patiperro sin maleta es un espacio para quienes cruzaron fronteras con más sueños que certezas, para los que dejaron casa, idioma y costumbres, y hoy viven entre la nostalgia y la esperanza. Historias de inmigrantes, de caídas, aprendizajes, trabajos duros, momentos absurdos, risas inesperadas y silencios que pesan. Sin maquillaje, sin discursos bonitos, tal como es la vida afuera. Si alguna vez te fuiste, si estás pensando en irte, o simplemente quieres entender lo que significa empezar de nuevo en otro país, entonces ponte cómodo, que acá viajamos ligero, porque somos Patiperro sin maleta. Bienvenidos al nuevo podcast Patiperro sin maleta. Y por supuesto, este podcast está orientado a todos los que quieren salir de su país, conocer o intentar nuevas metas, nuevos desafíos y tener quizá una vida mejor que supuestamente la tenemos siempre en el extranjero. Bueno, para poder saber bien qué realmente significa vivir en el extranjero, vamos a traer historias reales de gente que se atrevió, que en algún momento dijo: hoy lo voy a hacer, voy a juntar el dinero y voy a comprar mi pasaje de avión. Y ahora viven en el extranjero con familia. Y bueno, vamos a hablar con ellos para saber qué tal fue este viaje a atreverse. Es por eso que tenemos junto a nosotros a mi querido amigo, hermano Francisco, directamente desde... Bueno, ahí le vamos a preguntar para que ustedes también entren un poquito en el misterio. Francisco Javier, ¿cómo estás, hermano mío? Hola, hermanito. Bueno, primero que todo, invitar a toda la gente que escuche este podcast, que realmente es un tema bastante interesante en mi criterio, y agradecerte a ti por la oportunidad de participar en este primer capítulo de Patiperro sin maleta. Hermano mío, yo soy el que te agradezco a ti por apoyar los proyectos que siempre yo tengo, pero también quiero saber, porque también siempre yo te he admirado mucho por lo valiente que siempre has sido para buscar de una u otra forma tu objetivo, y siempre tu objetivo, es de lo que vamos a hablar más o menos hoy día. Pero yo primero quiero presentarte porque yo te conozco de pies a cabeza, pero quizás los que nos están escuchando quieren saber también tu nacionalidad. ¿En qué país naciste? Yo soy chileno, de origen chileno, pero hoy día un ciudadano del mundo. Exacto. Me hago llamar a sí mismo ciudadano del mundo. Oye, pero sabes que ese es como es lo que todas las personas que vivimos en el extranjero y alguna vez ya estamos más asentados en algún lugar, también está siempre esa sensación, que uno ya no se considera chileno porque es tu patria, es el país donde está toda tu familia, Claro. pero al mismo tiempo también uno se enamora del país que te recibió y donde quizás yo creo que no creo que en el mundo, o si lo hay, debe ser muy pocas de personas que salgan de su país porque no tienen ninguna necesidad, ¿cachai? No me refiero de turistas, sino que me refiero a buscarse la vida afuera. Pero bueno. Realmente una aventura, Exacto. porque hay que tener, como se dice por ahí, dos huevos bien grandes para dejar de lado tu vida, tus costumbres, tu país, tu comida, tu familia, y coger una maleta y salir a buscarte la vida sin saber qué es lo que te depara el destino. O sea, más que nada, ese viejo dicho de que salgo de mi país con una maleta llena de sueños, literalmente eso. Porque hay mucha incertidumbre y poca certeza de lo que puede suceder en esa aventura. Hay muchos que prosperan y bajo
ciertas premisas, su insistencia, su tenacidad, su fuerza, su entereza, pueden salir adelante y convertir en realidad sus sueños, pero también hay un porcentaje también elevado de personas que no lo logran y, bueno, en definitiva terminan retornando a su lugar de origen porque Exactamente, lo porque que, no tienen, no es no sé si es que es suerte, pero bueno, también puede ser perseverancia, porque mucha gente tiene lleno de sueño y dispuesto a hacer lo que sea para quedarse. Pero una de las cosas que quiero marcar mucho en este podcast es que salir del país y vivir en otro país como Europa, por ejemplo, no es solamente tener la visa de los 90 días como turista y después quedarse acá si es que te gusta. Es un proceso súper largo, pero primero, para que lleguemos a eso, quiero preguntarte, ¿hace cuántos años nació esta inquietud o siempre tuviste el deseo de vivir afuera? ¿Cómo partió todo? mira, yo hace como 1 año y medio, 2 años casi atrás, hablé con una prima que, bueno, somos más o menos de la misma edad, y ella me decía de algo que yo en realidad no recuerdo, pero obviamente le creo a ella porque si me lo dice porque ella se aguanta. Me decía, Fran, bueno, Francisco es mi nombre, pero todo el mundo me llama Fran. Me decía, Fran, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, teníamos como 5 o 6 años, y una vez estábamos en la casa de mi mamita Hilda, mi abuela, que nosotros le llamamos mamita, Ya. y estábamos en una de estas reuniones familiares, y ella me dice que estábamos todos conversando diciendo qué es lo que íbamos a hacer cuando grandes. Y yo a esa edad, según lo que me comentaba la Tamara, que es mi prima, el nombre de ella es Tamara, era que yo iba a viajar y yo iba a conocer el mundo. Entonces, a mí me da la impresión, desde que desde muy pequeño siempre tuve esta inquietud de salir a descubrir el mundo. Ah, para ti perrear. Entonces, a patiperrear, como le llamamos nosotros en Chile, Mm. salir a ver qué es lo que había por fuera. Y claro, ya después cuando empecé a crecer, ya a convertirme más adulto y veía que por aquí y por acá algún chico de la población o del lugar donde yo vivía tenía la oportunidad de viajar y después volvía y uno lo veía como con otros ojos porque era como un término de admirar, o sea, perdón, una forma de admirar a esa persona porque, Claro. claro, salió de su lugar, Y, no, conoció y otros también, lugares perdón que te interrumpa, y, y perdón, también en ese entonces, hace 20 y 25 años atrás, por lo menos en Chile, o el lugar de donde nosotros venimos, no era lo tomar mismo un viajar avión, como es hoy día, la claro, accesibilidad que o sea, tomar tenemos un hoy avión día o que era, tienen las generaciones actuales de poder moverse de un sitio a otro y viajar, no es la misma que, o sea, yo por ejemplo puedo hablar desde la vereda de mi propia experiencia. Yo salí la primera vez de Chile hace 19 años. ya, En agosto del año 2026 cumplo 20 años desde que yo salí de Chile. Y bueno, mi situación ha sido, desde que salí la primera vez, ha pasado por como se ya, dice en inglés, un roller sí, coaster, sí, una montaña sí, rusa de pero espérate, emociones, espérate, porque la espérate. verdad que me han Dame un segundo, sucedido dame un segundo, mil y una. dame un segundo, porque tenemos que, para que vamos ordenando más o menos la historia. Entonces, hace más de 20 años o 20 años que tú ya saliste desde Chile, la primera vez cuando, con esas ganas y con esos sueños. Como tú dices, que según lo que dice tu prima, desde muy chico siempre también tuviste esa inquietud y es lo que siempre, eh, en la mayoría de los que vivimos afuera, tenemos en común, porque también salir de tu país tampoco es fácil. Hay mucha gente que no se atreve ni siquiera a dejar a su familia por tanto tiempo, porque uno viene con esa inseguridad o con esa, ¿cómo se dice cuando inseguridad de que no sabe qué va a hacer de su futuro? Más que lo que... Incertidumbre de saber qué es lo que te puede o no te puede suceder, porque una cosa es, no sé, una cosa es tomar el avión, pasar policía y, y cruzar la puerta del aeropuerto y chocar con una realidad que no es la tuya. En definitiva, no es la Claro. realidad a la que tú estás acostumbrado, no es la cultura a la que estás acostumbrado. En algunos casos, no es ni siquiera el idioma Que es una uno barrera súper nativo, que te grande, que es puede una generar un barrera montón súper, de súper grande. dificultades para la comunicación, para entablar Sí, relaciones interpersonales, para buscar un trabajo. Entonces, sí. Bueno, pero ¿cuál fue el primer país
donde llegaste tú hace 20 años atrás? A ver, voy a comenzar a contarte. La primera vez que yo salí de Chile fue el año 2006. Todavía lo recuerdo, un día 9 de noviembre, Mira, 9 de con un noviembre. vuelo directamente a Madrid, España, que era la escala, porque yo iba a Barcelona. Ahora, ¿por qué me iba yo a Barcelona? Porque mi vecino de toda la vida, eh, una persona que la admiro mucho, la veo con mucha admiración, porque en definitiva él fue como el que me dio el empuje, porque si él pudo, yo también podía, era lo que yo me decía, lo que me decía en aquel entonces. Tomó la determinación de ir a España y luego hacer temporada de invierno a un principado que se llama Andorra, que está en el norte de Cataluña, justo en la frontera entre España y Francia. Hay un país chiquitito que se llama Andorra la Vela. Sí, sí. Y él hacía temporadas de verano en Barcelona, perdón, en Lloret de Mar, y luego se iba, que es una playa muy linda, que es la Costa Brava en Barcelona, y, y luego hacía temporadas de invierno en Andorra la Vela. Entonces, el Cristian, que es el nombre de él, eh, en un momento retornó a Chile, después de como 2 años. Claro, cuando lo vi con otros ojos, de otra manera, de una manera mucho más adulta, más curtido. Entonces, claro, con mucha admiración lo miraba yo al Cristian. Y bueno, nada, lo conversé con él y justo sucedió una situación un tanto complicada en mi vida, que fue el fallecimiento de mi hermano, y como que yo ya no quería estar más en Chile, fue como, en definitiva, La eh, necesito cambiar de oportunidad. aire, necesito Sí, hacer algo diferente. sí. Entonces, como dije anteriormente, el día 9 de noviembre del año 2006, eh, con el finiquito de mi trabajo, me compré un billete que me costó 550.000 pesos en aquel entonces, que era un montón de plata, a nosotros en Chile por lo menos. Claro. Y, y me compré el ticket y me fui a Madrid, perdón, bueno, hice escala en Madrid y luego llegué a Barcelona. Pero bueno, la situación traumante de esta primera parte de la historia es que mi estadía en Europa fue solo de 24 horas y en el aeropuerto de el Prat de Llobregat de Barcelona, porque en definitiva me negaron la entrada. Y esa, espérate, Yo fui dame un segundo. rechazado Dame un bajo segundo. un término Francisco, ¿me que se llama escuchas? inadmisibilidad. ¿Tú me Bueno, escuchas? sí, sí te escucho, perdón. Ah, ya, vale. Sí, para que más o menos lo vamos dialogando, ¿vale? Porque Claro. mi pregunta es, ¿la primera vez que tú viajaste compraste boleto ida y vuelta o solamente de ida? Me compré un billete ida y vuelta, pero yo no tenía idea cómo era la dinámica, porque claro, Vale, yo venía como turista, entre comillas, pero con la intención de quedarme, obviamente, porque quería buscar un trabajo como lo hizo mi amigo en Lloret de Mar y luego ir a Andorra y en definitiva seguir un poco la dinámica que él tenía, pero yo me vine sin hacer ningún estudio de ningún tipo, o sea, yo me vine con 2 huevos claro, sí. y sin saber qué decir, sin saber, un montón de negligencias por mi parte, o sea, que me hayan mandado de vuelta era lo más lógico. Bueno, en definitiva, el mismo día, yo estuve, como dije, no alcancé a estar 24 horas porque el mismo día 9 me mandaron de vuelta a Pero te las 10 de la mandaron, noche a Baraja y y eso luego fue salí y porque, terminé llegando el día ¿cuál fue los 10. motivos que te dieron, que te dio migración para devolverte? Pero primero era súper poco congruente mi historia porque yo decía que venía de vacaciones, pero yo venía con un billete por 3 meses. Claro, porque como la visa duraba 3 meses, yo dije, me compro un billete por 3 meses. Claro. Entonces, es muy complicado que una persona desde Latinoamérica, una Mm. persona trabajadora, un laburante común y corriente, se venga a Europa de vacaciones 3 meses, 90 días, teniendo que pagarse un hotel, la comida y Claro, demás, es porque en claro, definitiva ese es el viene de paréntesis que quiero vacaciones. dar, porque es uno de los puntos que mucha gente cuando sale de su país le pasa, ¿no? Que uno cree
Y también aparte que el miedo que uno sabe que se quiere quedar, compran los boletos por el total de los 90 días y tener 90 días de vacaciones significa que son 90 días que la persona tiene que tener un lugar para vivir, ya sea un hotel por 90 días, la comida por 90 días, porque todos los gastos los tienes que correr tú. No, el país no va a correr ningún gasto si te enfermas o no. Exactamente. Entonces, ese es el error principal que comete siempre uno en noviciado. Y bueno, además de eso, como yo venía con esta maleta llena de sueños, también en esa misma maletita traía eh, algún currículum impreso, algún papel de la universidad donde yo había estudiado, como para demostrar el tipo de, mm, de condición académica que yo Claro. tenía. ¿Para Entonces, qué? en Pues si venías definitiva, de cuando me turista no abrieron la tenías por qué maleta y me traer eso. descubrieron estos documentos, se dieron cuenta de una que yo no quería venir de vacaciones, y menos por 3 meses. Sí, sí. Yo quería venir a quedarme. En Sí. definitiva, puede hacerme una especie de interrogatorio, me tuvieron ahí en una sala y al final del día me dijeron, venga para acá, la resolución de migración es que usted es inadmisible. No deportado, inadmisible. ¿Qué significa eso? Que el país no me permite ingresar a su territorio porque no cumplo con los requerimientos básicos que exigen ellos para poder ingresar como turista. Bueno, pero por eso la diferencia entre inadmisible a deportado también es algo a favor, porque al ser deportado te castigan para poder entrar nuevamente al país. En cambio, al ser inadmisible, no hay una restricción si tú quieres volver a entrar al país dentro de un corto plazo, ¿no? O sea, no había ninguna imposibilidad de que pudiese volver a entrar al territorio español, pero tenía que cumplir con los requerimientos yo, que yo no había cumplido, en definitiva, las exigencias de ellos como policía o no sé, como migración, que ellos tienen que en definitiva ellos tienen que tener la certeza de que cada persona que ingrese va a hacer lo que dice que va a hacer. Claro. Vacaciones era mi caso, entonces no era congruente mi historia con lo que yo decía, con lo que yo portaba y en definitiva nada era coincidente. Entonces me terminaron por mandar de vuelta. Entonces Bueno, llegué de vuelta a Chile. y llegaste Claro, vuelta a estuve todo Chile. el día 10 porque fueron 24 horas. Estuve todo el día 10 y el día 11 ya estaba de vuelta a las 9 de la mañana en Chile. Entonces, al volver a Chile, ¿ya cuánto tiempo estuviste esperando después de que llegaste el día, al otro día del 10? Creo que todo, yo con mi grado de inmadurez, porque era chico en definitiva, tenía 20, sí, 26 años casi, sí, claro, 26 tenía años. Eh, yo le había contado hasta el perro que me iba. Yo estaba súper emocionado porque imagínate Sí, lo que era salir de allá en aquel entonces. Entonces, llego de vuelta y claro, estaba muerto de la vergüenza, no sabía dónde meterme, me encerré en mi casa. Y lo único que le dije a mi madre, que es una locura recordarlo y ver dónde estoy parado hoy día. mm, Yo le dije a mi mamá me abrazaba porque me vio llorar mucho. Ya, hijo, no te preocupes, si va a estar todo bien, tranquilo. Y empieza a desarmarme la maleta y yo le digo, no me desarmes la maleta. Me dice, pero ¿por qué no, hijo, si hay que sacar tu ropa? No me desarmes la maleta. Déjala ahí, porque yo me voy a ir igual. Y esa maleta ah, estuvo 1 año y medio en la habitación con la ropa adentro. Obvio, yo la sacaba lo que iba a ocupar, yo qué sé. Y después cuando mi mamá me lavaba la ropa y me la dejaba encima de la cama, yo iba y la guardaba en la maleta de nuevo. Porque yo sabía que tenía que hacerlo. Sabía que tenía que hacerlo. claro, y eso también es lo que te ha llevado después de 20 años ya a vivir en Europa. ¿Cuánto tiempo ya llevas viviendo aquí en Europa? Bueno, después de eso, después de ese año y medio, eh, tenía que encontrar alguna fórmula para poder irme. Entonces, yo tenía un muy buen amigo que se llama Francisco, tocayo mío, y el pelado le decimos nosotros, y el pelado tenía un primo en Francia que se llama Jorge.
Entonces yo un día, como yo era muy cercano con el Francisco, con el pelado y con su familia, un día vi al papá del Jorge y le dije, oiga, don Jorge, ¿sabe? ¿Puede hablar con su hijo para ver si me puede mandar una carta de invitación? Porque yo ya tenía claro que si me habían negado el ingreso en España, obviamente eso iba a quedar registrado en España. Entonces quizá iba a haber un control más exhaustivo conmigo. Entonces como conocía yo a este chico, porque bueno, yo a Jorge también lo conocía, pero no era muy cercano con él, hablé con su papá, y su papá habló con él, hicieron las gestiones, y el Jorge me manda una carta de invitación para llegar a París. Ahora Se puede se te ingresar perdió. a Europa. Ahora sí, ahora sí. Se te pierde la voz a veces, ¿ah? Yo escucho súper bien. Ya, pero nosotros te escuchamos mal porque se te pierde la voz. Entonces, te enviaron una carta de invitación, que es otro de los puntos muy importantes para poder salir del país y llegar a otro sin tener que pagar hotel, porque eso te ahorra un gasto enorme. Por ejemplo, voy a explicar en corto. Si yo quiero invitar a un amigo para acá o a mi hermano, para que mi hermano no tenga que demostrar lo que le pasó a Francisco la primera vez, que él tenía para estar 3 meses en un hotel, al enviar la carta de invitación, tú das conocimiento a migración de que esa persona no necesita pagar un hotel porque va a estar en tu casa. Eso es Claro, más y o en menos definitiva también esa misma persona se está haciendo Ahora sí te escucho responsable de perfecto, cierta perfecto. manera de ti, de estar bien salvaguardado, que tienes una casa, que hay un lugar donde vas a comer, que esa persona en definitiva se hace entre comillas pseudo responsable de ti. Entonces, claramente, al tener una carta de invitación, cambia la figura para la policía porque sabe que hay un respaldo de una persona que está esperándote ahí. Sí, exactamente. Oye, se te escucha, pero maravilloso ahora. Muchas gracias. Exacto, eso es una de las cosas más importantes también cuando de las personas que quieran salir del país y tienen a alguien que conocen en el país donde van a llegar. La carta de invitación es una ayuda enorme. Ahora bien, esa persona que invita también tiene que tener algunos requisitos, como ser residente o ciudadano del país donde va a llegar. También tiene que tener una visa activa, porque una persona ilegal no puede invitar a otro a venir si no está en los registros, ¿no? Claro, tiene que ser una persona que sea residente o tenga nacionalidad del lugar y que en definitiva demuestre que tiene un domicilio. Y bueno, y en algunos casos también dependiendo del país les piden, no sé, una liquidación de sueldo, tipo de ingreso, dependiendo un poco, o sea, hay como muchas formas de hacer una carta de invitación, pero en definitiva la carta tiene que tener como información base el nombre completo de la persona, el número de pasaporte o de identificación que tenga en el país que corresponde y una dirección obviamente y más o menos explicar el motivo de la invitación, o sea, es por vacaciones, es mi primo, es mi amigo, se va a quedar conmigo, yo me hago responsable de la estadía de él mientras él esté acá y bueno, ese tipo de información básica que te pide una carta de invitación. Sí, Dependiendo, obviamente, como dije anteriormente, dependiendo del país. claro, claro, pero muchos países también, debido a la gran masa de migrantes que llegan, se han ponido muchísimo más restrictivos con el acceso al país y de hecho, y no solamente el acceso, ya una vez estando acá, para poder, por ejemplo, solicitar una residencia, en el país que yo vivo, por ejemplo en Suecia, se puede hacer a través del trabajo, a través de asilo, o por una pareja, por matrimonio ya sea, o sambo, que se le llama, que sería como unión libre. Pero eso ahora también está tomando muchísimo tiempo y también no es símbolo de que ya la hiciste. Eso también puede ser rechazado, ¿no? Claro, o sea, la gestión de la visa para adelante, bueno, ese es otro, es un tema ya un poco diferente, creo yo, pero
en términos generales, para poder ingresar a Europa hay que tener un respaldo claro para poder ingresar tranquilo. Ahora, si tú eres un turista que viene solo de vacaciones y quieres Claro, el tratamiento es diferente. vivir tu experiencia como turista y tienes todo saldado, que sea tu billete de ida y vuelta, demuestra los billetes de los lugares donde vas a viajar, y que tienes tus reservas de hoteles canceladas, pagadas, quiero decir, y que está todo en orden, o sea, también está esa alternativa. Pero como el programa es de los patiperros, que en definitiva decidimos quedarnos, claro, yo no provengo de una familia adinerada, yo soy una persona que siempre fue pobre toda la vida, con su hermano, o sea, no nos faltó para comer, gracias a Dios, pero nunca tuvimos grandes lujos. O sea, el poder comprarme un billete para poder venir para acá significaba sacrificio de años. Entonces, claramente la finalidad mía no era venir de vacaciones, sino que venir a buscar una oportunidad y quedarme aquí, que siempre fue mi sueño. Ahora te quiero hacer una pregunta. Entre todos los recuerdos de estos 20 años, cuéntame primero una situación súper que ahora te acuerdas y te da mucha risa que te pasó en alguno de los países que has vivido. Bueno, les voy a contar una que me pasó en el aeropuerto. La segunda vez que yo que yo había intentado venir acá, que como les dije anteriormente, llegué a París, estaba saliendo de la manga y del túnel, ¿cierto? Que conecta el avión con el interior del aeropuerto, y voy caminando por ahí, yo igual súper nervioso porque era segunda vez, ya del trauma de lo que me había pasado la primera vez y todo el tema. Entonces estaba la policía pidiendo los pasaportes y yo traté de hacerme el loco y pasar lo más tranquilo posible, y llega un policía y me empieza a hablar en francés y yo obviamente no sabía hablar francés, y le paso el pasaporte. Entonces me mira el pasaporte con uno de estos, como estos ojos que tienen los joyeros, estos lentes que se ponen aquí en los ojos, como que fue como una lupa. Como una lupa, claro, y me tira para la oficina de al lado. Y yo dije por dentro, no, de nuevo, señor. Claro, la segunda vez. Va a pasar de nuevo lo mismo, 2 veces más. Encima vengo con la carta y yo le mostré la carta y toda la cosa. Entonces después sale el policía y me dice, viene una policía con él que habla español y me dice, ¿a qué viene usted? Y yo como que saqué toda la personalidad que tengo. Le digo, oye, por favor, me estás haciendo perder el tiempo. Vengo de vacaciones, me tiran para el lado, me miran el pasaporte con una lupa. ¿Qué les pasa a ustedes? Si yo vengo de vacaciones a tu país, yo no vengo a hacer nada más. Hasta como súper irritado por la situación. Claro. ¿Cómo actuaría una persona que realmente viene a eso? Porque claro, no con el miedo de que era así. Si yo, mira, yo cuando puse un pie en Europa, yo venía con un billete de ida y vuelta, porque es lo que te exige la ley, con una maleta que tenía mi ropa, y yo llegué a Europa con 70 euros. 70 euros yo creo que serán cerca de 65, 70 dólares. O sea, era mi presupuesto para venir a vivir a Europa. O sea, yo llegué literalmente con una mano delante y una atrás. Sí. Pero en ese momento, como estaba yo, no sé, traumado por lo que me pasó la vez anterior, yo dije, no tenéis nada que perder tampoco, pues no tengo nada que perder, así que le hablé de la manera que le hablé, y el policía me dice, sígueme, y me mueve el dedo así, me dice, sígueme. Yo dije, ya, aquí cagué. Me tiraron para la oficina, me van a volver a tomar la declaración, bla, y yo ya iba caminando, pero haciéndome la media movie en la cabeza. Después que el policía llega y me lleva a la ventanilla de migración, le pasa mi pasaporte, le pasa la carta y le dice una tontería al policía que estaba ahí. ¡Pah! Me timbre y me dice, bienvenido a la Francia. Y yo, de allá donde meterme, no sabía, o sea, estaba, o sea, mi corazón explotaba de la felicidad, pero también estaba súper nervioso. Y claro, cuando me dice, bienvenido a la Francia, yo
Eso fue literalmente ver cómo se abría el cielo después Sí, de un momento sí. no sé, de nube, todo No, oscuro, yo todo creo que oscuro. esa felicidad, yo creo que pocas veces se repite en la vida, ¿no? Cuando, cuando pasaste esa barrera que para uno es tan complicada, porque además nosotros, como venimos de una situación también que eran nuestros primeros viajes en avión, por lo menos, y llegar a Europa, y uno sabe que viene a quedarse, entonces cuando uno entra y que te dice el miedo de que te pueden decir, oye, devuélvete, claro, es terrible, es terrible. O sea, sí, yo creo que no hay una sensación más fea de cuando estás en la ventanilla. Oye, Claro, pero, o sea, imagínate que yo lo puedo decir literalmente desde esa perspectiva porque es lo que me sucedió a mí. O sea, a mí la primera vez me mandaron de vuelta. O sea, yo no pude salir del aeropuerto. sí, pues Y sí, después me mandan de vuelta para mi país y después vengo de vuelta después de un año y medio. Y bueno, gracias a Dios pude entrar y ya empezar a aventurarme, a descubrir la realidad, a descubrir realmente cómo eran las cosas. Bueno, en Francia estuve 4 días, tomé un bus desde París hasta Barcelona y de 17 horas, o sea, llegué pero súper cansado y de ahí mismo cogí un tren en la estación Sants, en el centro de Barcelona, directamente a Lloret de Mar. Y cuando llegué a Lloret de Mar, estaba mi amigo Cristian ahí esperándome a la bajadita del tren. qué Así bonito, que, qué bacán. Qué bacán. Ahora te quiero hacer otra pregunta, hermano. De todo este tiempo, obviamente, muchas tristezas, muchas desilusiones también nos han pasado y te han pasado y has vivido. Eh, ¿Tú recuerdas algún momento de tristeza, de desilusión o quizás algo que estando fuera en el país que haya estado, no tenías cómo solucionar, por ejemplo, o viajar a Chile, o cuál fue el momento que recuerdes que a veces dices, ¿valió la pena hacer esto? bueno, varios, varios, varias situaciones. Eh, pero creo que, claro, uno como papá, yo soy padre, yo tengo hijos en Chile, gracias a Dios también ellos ahora están grandes, pero creo que lo que más me pegó durante muchos años fue el haber tenido conflictos con ellos y el no haber estado presente en un proceso bien importante de ellos, que fue la adolescencia, que es cuando empiezan a cambiar de mentalidad, cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a ser más independientes. Claro, perderme, bueno, por una parte la tristeza de perderme esos momentos importantes y por otro lado también la frustración de no poder manejar de buena forma, porque estoy lejos obviamente, situaciones que en definitiva fueron complicadas para ellos y que uno estando a la distancia Sí, no podía gestionar de buena manera. sí. Oye, sí, es totalmente cierto eso. Además, a veces cuando uno deja gente atrás para poder intentar tener una mejor vida, eso también tiene muchas consecuencias y a veces uno logra la parte económica que es lo principalmente por lo que venimos, pero también a veces, como dices tú, es la otra parte de dejar los hijos y perderse todo ese proceso de crecimiento es una es terrible. Ahora Una bien, situación hermano. compleja, pero me gustaría acotar una cosa, Mm, y a lo mejor esto lo puede servir a alguna persona que esté escuchando este podcast en algún momento de la vida. Si tuviera que recomendarle algo a alguien que tiene el deseo, el ánimo y las ganas de venir a buscarse la vida a algún lugar del mundo, yo, en lo personal, le recomendaría que viaje lo más liviano posible, literalmente. Me refiero en cuanto a lo que es la parte emocional. O sea,
en lo posible, em, sin tener carga encima, sin cosas que te hagan estar pensando en demasía en el lugar que dejaste. Qué buen consejo. Porque es duro, es súper duro. Yo lo digo principalmente por los chicos que son más jóvenes. O sea, ya una persona adulta que decide tomar una decisión así, obviamente que si tiene una familia tiene que pensar en eso. Pero, no sé, creo yo que entre más liviano uno pueda salir de su país, es mucho mejor para poder centrarse en las cosas que tiene que centrarse, que es buscar un futuro, que obviamente el motivo principal por el cual emigra una persona en esta situación. Entonces, claro, venís con muchas cargas de relaciones que están un poco viciadas, o no cortar ciertos lazos o ciertos nexos con personas que de cierta manera te van a generar un peso después que tú estés en el lugar donde tú estás. Yo le recomendaría de todo corazón, y lo hablo desde la voz de la experiencia, como dijo Héctor Lavoe, te habla la voz de la experiencia. Viajes livianos, chicos, es lo mejor. Ya, y para terminar, porque ya estamos cerrando, llevamos 36 minutos de conversación excelente en nuestro primer podcast de Patiperro sin maleta. Muy buen consejo que diste el último, pero ahora bien, si tuvieras que decirle a alguien que está escuchándonos en este momento y que está juntando ese dinero para poder comprar su boleto de viaje, como lo hiciste tú la primera vez, o más bien, si tuvieras que darle un consejo a Francisco hace 20 años atrás, ¿qué le dirías? A ver, lo que yo le diría es que antes de hacer cualquier cosa, analice bien el lugar donde va a ir, las posibilidades, las conexiones, y que tenga una mínima certeza de que hay algo en ese lugar que lo puede por lo menos ayudar a sacar un poquito la cabeza a flote, y de ahí ya uno empieza a caminar y a hacerse su propio destino, obviamente, porque al principio todos necesitamos la ayuda de alguien, porque llegar a un país donde tú no conoces absolutamente nada, o sea, imagínate que ni siquiera sabes el nombre de la calle donde vive, o ni siquiera sabes dónde está el supermercado donde puedes ir a comprar, o ni siquiera sabes cómo moverte, porque hay ciudades en las cuales, no sé, por ejemplo, Barcelona tiene tren, tiene bus, tiene trenes cercanías, que son los que salen un poco más para afuera, dentro de Cataluña, y además el sistema de transporte interno de la ciudad, los trenes internos de la ciudad, tiene el metro, con un montón de líneas diferentes, o sea, imagínate lo que es llegar a un lugar donde ni siquiera te enteras cómo moverte. Entonces, mi sugerencia a cualquier persona que le gustaría viajar es que de alguna manera trate de conectar o hacer un nexo con alguien que le pueda ayudar por lo menos a orientarlo en este primer periodo que es el más complicado. Oye, muchísimas gracias por acompañarme en el primer podcast. Espero que la gente que nos esté escuchando se suscriba, que si tiene que alguna historia que contarnos o recomendarnos a alguien que vive en el extranjero, que nos mande el número telefónico o sus datos de contacto para que podamos también contar su historia. Muchas gracias, hermano, por estar el día de hoy con nosotros en Patiperro sin maleta. Un abrazo, Christopher, gracias por la oportunidad. Y nada, invitar a la gente que se suscriba al podcast, perdón, que lo difundan, porque es un tema súper interesante, y así como yo, también tiene que haber un montón de personas más que pueden compartir su vivencia, su experiencia, y en definitiva también aprender un poquito más de lo que esto, que es aventurarse, salir a buscarse la vida, y seguro le va a ayudar a algunos de ustedes, chicos. Así que nada, un abrazo a todos y gracias por la oportunidad. Queridos amigos, esto es Patiperros sin maleta podcast. Lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y más.
Un abrazo, soy Chris Machilian y nos vemos en el siguiente podcast en algunos días. Chao.